pecado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Mas resucitó y hoy Él vive. Buenas noches, feliz sábado para todos. Vamos a entonar las estrofas del himno 303, Sublime Gracia.
Busquemos ahora el himno 253. Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo está las de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Y para finalizar, cantamos el himno 213. Tierno y amante Jesús nos invita.
Bueno, sean todos muy cordialmente bienvenidos a la segunda reunión aquí en nuestro templo. Estamos contentos de que podemos comenzar este hermoso sábado aquí en este lugar. También le damos una cordial bienvenida a toda la gente que va a estar viendo esta transmisión, que va a ser subida luego. Vamos a comenzar con el canto lema, así que los invitamos a ponernos de pie para poder cantar. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir. Clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló. Inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Mas resucitó y hoy Él vive. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por este viernes que podemos estar aquí en tu casa de oración
recibiendo este hermoso sábado. Que en esta noche puedas hablarnos a través del pastor Daniel y que podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Ahora sí, le dejamos el tiempo restante al pastor Daniel Brigen. Feliz sábado, ¿cómo les va? Qué gusto de vernos en estas primeras horitas del sábado. Protocolo mediante, todo el mundo se midió la temperatura, se puso alcohol en las manos y están todos separaditos, así que no es porque estemos peleados, sino porque estamos guardando la distancia conveniente. Hermanos, quiero recordarles, por si alguno no sabe, que cómo vienen las actividades. Tuvimos ayer el comienzo de nuestra semana de Semana Santa presencial acá en el templo. Tenemos esta noche, seguimos mañana a la mañana con escuela sabática y sermón en los horarios habituales. El sermón mañana va a estar a cargo de Omar, que ya ustedes lo conocen, va a estar de visita. Y a la tarde, a las 19 horas, vamos a tener el cierre de la Semana Santa con la visita del pastor Adrián Bentancor. Yo les contaba ayer que el pastor Adrián Bentancor está ahora en lugar del pastor Iván Samosluc, ¿se acuerdan? No sé si nos visitó, me parece que acá no vino el pastor Iván, pero estuvo en el centro. Y él está con la señora, están recorriendo todo Rosario, están visitando distintas iglesias, predicando en distintos lugares y mañana a la tarde nos van a estar acompañando. Mañana a la mañana yo voy a estar predicando en el centro, primer sábado del mes con un bautismo. Y después a la tarde vamos a tener el bautismo de Carlos Arana, que ya está preparadito, ya hicimos la fichita bautismal, y entonces va a predicar el pastor Adrián Bentancor. Y tal vez para aquellos que los conocen, unas 2 o 3 noticias. Falleció en el día de ayer el pastor Carlos Civechi, no sé si alguno lo conocía. Pastor Civechi, mucho tiempo en Misiones, creo. ¿En serio? Y él había sido operado, entró en una cirugía normal con sus cuidados, por supuesto, de corazón, pero se complicó y el pastor había quedado con muerte cerebral, así que después falleció. Uno de los hijos, Guillermo, trabajó mucho tiempo en Vida Sana Misiones, era profesor de educación física, Guillermo. Y así que oremos por la familia del pastor Civechi ante esta pérdida. Recibí recién la noticia, ustedes recuerdan que hace un tiempo, creo que, no sé si fue para la Navidad pasada, había sido secuestrado el pastor Eli Henry en Haití, ¿se acuerdan? Y entonces se negoció ahí, algo de rescate se pagó, no lo que pedían, para que liberaran a él y a su hija. Y ahora apareció la información en Noticias Adventistas que entraron en una iglesia, que justamente estaban con Semana Santa, en una iglesia de Haití, que tienen al costadito una especie de estudio, porque era televisado y pasado por televisión. Así que entraron 2 personas armadas y secuestraron al pastor y 2 personas más. Eso es lo que tenemos. Haití es un polvorín en este momento, ¿no? Nadie controla nada, no hay respeto de las instituciones, nada. Así que oremos por los hermanos de Haití que realmente no es la única cosa por la que ellos están pasando por momentos difíciles, pero oremos por nuestra gente. Y también tuvimos en el Triángulo que suspender las actividades esta noche, mañana a la mañana y mañana a la tarde, que había actividades con los Caleb, con los chicos, porque apareció una persona con síntomas. Y se hizo el hisopado, pero mientras esperamos que el hisopado dé resultado, tenemos que tener cuidado cómo manejamos. Oremos por los hermanos, ya se va a reprogramar las reuniones, pero se los cuento para que por ahí despertemos un poquito, porque pareciera que por ahí estamos con COVID, pero no pasa nada, porque todavía ninguno cayó, aunque algunos tuvieron algunos síntomas.
y algunos nos tuvimos que hisopar en su momento, pero en cualquier momento, hermanos, vamos a necesitar por ahí de cortar las reuniones, volver a Zoom, por lo menos hasta que las cosas se acomoden, porque es el protocolo, porque no podemos salir de las reglamentaciones a las cuales estamos atados. Y esto lo digo para no dormirnos los laureles, porque en definitiva nos tenemos que cuidar unos con los otros. Si hay que suspender una reunión porque tenemos alguna duda, la suspendemos y la reprogramamos. Pero no insistir por ahí con cosas, el tema del distanciamiento social, el chequeo, si uno no está bien, quedarse en la casa. ¿Qué va a hacer? Son los tiempos que nos tocan vivir, y si ustedes escuchan especialistas en salud, no sé si hay acá algún médico o alguien que está en contacto con algún especialista en salud, le va a decir qué está pasando en Rosario en estos momentos. ¿Qué está pasando? Están trepando los casos. Así que, bueno, aparentemente todo sigue igual. Entre ayer y hoy, ustedes si salen a Pellegrini, Oroño o el centro o la costanera van a ver, parece que no pasará absolutamente nada, un montón de gente en la calle, en los bares y demás, en restaurantes, pero bueno, en algún momento a lo mejor la cosa va a cambiar. Hermanos, vamos a orar por estas cuestiones que hemos mencionado, ¿les parece? Vamos a hacer una oración y después vamos a repasarnos nuestro temita de hoy que tiene que ver con la tumba vacía. Vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por estar nuevamente en tu casa de oración, gracias por estar juntos, gracias porque podemos cantar, alabar tu nombre a través de estos cánticos hermosos. Gracias por la posibilidad de la oración, por reunirnos en libertad. Y queremos recordar estos tres puntos que hemos mencionado. En primer lugar, a la familia Civechi, ante la pérdida del pastor. Pedimos, Señor, que tu bendición esté con la esposa, con los hijos, que tu Santo Espíritu pueda consolarlos en este momento. También oramos por nuestros hermanos de Haití, especialmente el pastor y los hermanos que han sido secuestrados, para que pronto puedan ser devueltos a sus hogares. Y también oramos por nuestra hermana Iglesia del Triángulo, para que a pesar de esta restricción en cuanto a la reunión por un posible caso, ojalá, Señor, que ese caso sea negativo y que la Iglesia pueda seguir con las reuniones que estaban programadas. Te pedimos, Señor, sabiduría, ayúdanos a mantener el entusiasmo, la conexión contigo y todo lo que podamos hacer para asistir a la Iglesia en tanto se pueda, y mantener también en contacto con nuestros hermanos el ánimo, la seguridad de tu compañía en todo momento, y que a pesar de que son circunstancias no muy felices, tu dirección y tu guía va a seguir acompañando a tu iglesia. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 20, versículo del 1 al 10. Juan capítulo 20, ayer estudiábamos, ¿qué cosas? ¿Qué estuvimos repasando? Un poquito a vuelo de pájaro ayer, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Hablamos de, muy bien, de las tres cruces, ese era el tema, ¿no? Tres cruces. Hoy también tenemos otro tres, pero no de cruces, así que vamos a ver. Juan capítulo 20, versículos 1 al 10 y algunos más. ¿Quién me acompaña? ¿Quién tiene la Biblia y me quiere acompañar con la lectura de a 3 versículos, si les parece? Dale. Muy bien, vamos con otro, así cambiamos. Corrían los dos juntos, el 4. ¿Quién quiere seguir? Dale, María Rosa.
bien, el 8, ¿quién quiere leer? Dale. Muy bien. Y el 11 encontramos el tercer personaje frente a la tumba vacía, que era María, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere leer? El 11, el 12 y el 13. Si no lo leo yo, no hay problema. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, que él cuidaba del huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose de ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No es gratuito el último comentario de Jesús, que dice: todavía no he subido, subo a mi Padre, dice, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué habrá querido decir Jesús con esta definición final? Y ahora volvemos un poquito sobre los pasos. No me toques, era Jesús glorificado, ¿no es cierto? Normalmente una persona frente al maestro se acercaba y tocaba, abrazaba los pies. Entonces Jesús la detuvo, un Jesús glorificado, pero entonces le da esta sentencia extraordinariamente confiable, un seguro de vida, ¿no? Porque le dice: subo ahora a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Un qué? ¿Qué encuentran ustedes? Una igualdad. ¿Qué más? Claro, un vínculo, un parentesco, algo que une. El mismo Dios y Padre de Jesús era el Dios y Padre de ¿quién? O sea, esto es extraordinario, gente, porque estamos transitando momentos milagrosos, tremendos, proféticos, que partieron la historia en dos, que han traído confianza, que ha revolucionado el mundo, trayendo una confianza sobre todas las cosas, dejando en claro en la flecha de la profecía el elemento central de la profecía. ¿Cuál es el elemento central de cualquier profecía? Usted, Daniel o Apocalipsis, ¿cuál es el elemento central? Cristo, hay una sola persona, Cristo. ¿Y Cristo haciendo qué? Cristo resucitado, algo más. Vamos, como una clase vamos a obligarnos a pensar. Hablando de profecía y de la línea de la historia, Cristo en el centro. Como redentor y además ¿qué? Sacerdote y un Cristo en control de la historia, gente. Si hay un centro, acuérdense siempre bien eso, si alguien le dice, bueno, ¿y cómo resumís la profecía? Si hay un hecho puntual, si hay un comentario que uno puede hacer puntual, estudiar Daniel y Apocalipsis tiene que ver con que Dios pone y saca ¿qué? Reyes. Un Dios, si pone y saca reyes, ¿está en qué? En control. Leíamos en el día de ayer: pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Extraordinario. ¿Y eso dónde nos deja?
nos deja en ese asiento que acaba de fabricar Jesús cuando le dice a María, hay 3 personajes acá en esta historia, pero elige a una que se había quedado, ya vamos a ver qué, que le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esa relación, esa filiación, otorga que las mismas realidades que Cristo vivió, ahora lo pueden vivir ¿quiénes? Sus hijos. Porque si Cristo murió en el Calvario, eso nos asegura ¿qué? La muerte de Cristo en el Calvario. La solución del pecado. Cuando Cristo dice consumado es, dijo, bueno, la tarea a la que vine se cumplió, la terminé, la cerré. Pero hay, por un lado, redención del pecado, no es problema el pecado. Cristo pagó el precio del pecado de todos nosotros en la cruz, pero ahora, en la segunda instancia, después del sábado pasado en la tumba, ese domingo a la mañana, un Jesús que resucita, ¿qué nos asegura? Claro, nos asegura esperanza. Por un lado, perdón de los pecados, pero por otro lado, la esperanza de que la muerte es sorbida en victoria. Héctor. Correctísimo, correctísimo. Profecía de Jonás que también apuntaba, ¿no es cierto?, a ese momento de la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, la tumba está vacía, decía la introducción de la lección. ¿Ustedes recuerdan tumbas famosas en el mundo? ¿Cuáles? La de los faraones, que cuando fueron descubiertas y entraron, ya habían entrado los ladrones y se habían robado unas cuantas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué otra? Una tumba muy famosa en el Oriente. La de Cleopatra. No sabía que tenía tumba Cleopatra. El Taj Mahal, ¿no es cierto? ¿Taj Mahal? Sí, claro. Exactamente, la mujer no me acuerdo qué era, pero era de la India, algún príncipe o una persona importante. La tumba de Lenin en la Plaza Roja de Moscú, la abadía de Westminster en Londres, las tumbas de la dinastía Ming en China, las tumbas de los incas. Ahí la otra vez estábamos mirando en televisión esa tumba en China donde estaban los guerreros de terracota. No sé si alguna vez lo vieron, que eran ¿cómo es que se llamaba en China? Bueno, pero supónganse, no era el rey, era el emperador. Una tumba impresionante con los guerreros y demás. Bueno, un montón de tumbas. Ahora, tumbas extraordinarias. El Taj Mahal, si alguna vez vieron alguna foto, no sé si alguno pudo estar alguna vez, pero es impresionante. En esa piedra blanca, lo perfecto, ¿no?, de la arquitectura y demás, con todo un significado. Las pirámides de Egipto, ¿no es cierto?, hechas construcciones monstruosas. Pero esa tumba, esa pequeña tumba cavada en un costado del monte, de ese cerro en piedra, preparada por José de Arimatea. Es impresionante cuando ustedes leen El deseo de toda la gente, y tal vez podemos leer esos 3 capítulos que abarcan la sepultura de Jesús, la resurrección, el papel de Nicodemo y de quién otro. ¿Quién otro estuvo ahí? Nicodemo y quién más. Trabajando. Y José de Arimatea. Negociando. Uno puso en la tumba que estaba preparada para él. Nosotros, y Nicodemo, que tenía contacto, negoció frente a Pilato la oportunidad de tomar el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto? Ya no era necesario que los soldados quebraran las piernas porque en 6 horas Cristo se murió. Entonces, el accionar de Nicodemo y de José de Arimatea inhibió, porque ya estaba muerto, que los soldados quebraran las piernas. La profecía decía que no iba a ser quebrado las piernas. Y para comprobar que Cristo realmente había muerto en la cruz y no había que quebrar ninguna pierna, porque generalmente los crucificados estaban ahí, vivían y en agonía,
y le terminaban quebrando las piernas para hacer más terrible, ¿no es cierto?, su muerte y precipitar una muerte. Y después, gente, miren cómo la profecía se cumple. Esos cuerpos no eran sepultados, sino que eran llevados a la Gehenna. Y la Gehenna no era otra cosa que el basurero de Jerusalén. Y esos cuerpos eran tirados en el basurero y veían corrupción. ¿Por qué? Porque terminaban descomponiéndose al sol con la acción de insectos y aves rapaces y demás. Y el cuerpo de Cristo no se le quebraron las piernas y no vio corrupción. ¿Dónde estaban los discípulos directos de Cristo? Estaban guardados con temor. ¿Quiénes avanzaron en medio de la muerte de Jesús? Nicodemo y José de Arimatea, aparentemente personas menores dentro de la historia, pero que dieron el paso adelante e hicieron lo que tenían que hacer, por supuesto guiados por el Espíritu Santo, para Nicodemo ir y gestionar ante Pilato. Pilato, que recibe el informe del jefe de la guardia: ¿está muerto? Está muerto. Bueno, entréguenle el cuerpo a Jesús porque este va a ser sepultado en la tumba que tenía José de Arimatea. Y es llevado y colocado ahí. Pero esa tumba no pudo guardar a Jesús más allá del domingo a la mañana. Porque ese mismo Jesús que entregó su vida la volvió a tomar. Esto es extraordinario, hermano. Ya si nos quedamos con este momentito. Pero es extraordinario también. Yo quiero rescatar los personajes que encontramos. Por un lado, Juan. Juan era más joven que Pedro y le ganó la carrera a Pedro. No sé, Pedro habrá llegado con falta de aire, pero Juan llegó. Y Juan, cuando vio, dice que creyó. Y después llegó Pedro. Y Pedro no se quedó en la puerta, sino que entró. Pero una vez que vio la tumba vacía, salió corriendo. ¿A dónde salieron corriendo? A dar la noticia que la tumba estaba vacía. Pero ahí en toda la historia estaba María. María había venido a traer ungüentos, ¿no es cierto?, a acercar ungüentos y esencias aromáticas que disimulaban lo que era el proceso natural de la muerte en cuanto a la corrupción de un cuerpo. Y María se quedó llorando, y se quedó pensando, y se quedó como esperando que pasara algo. O por el simple hecho que ahí había estado Cristo y ahora ella como necesitaba más respuesta. Y fíjense que de los tres, ayer estuvimos trabajando sobre 3 cruces, ahora trabajamos sobre 3 personas. Y la que esperó recibió la confirmación directa de Cristo. Y podemos recordar varias cositas del tema de hoy, pero un tema es: María recibió la comunicación directamente de Jesús. Ella pudo confesar, ¿no es cierto? Raboní le dice que es maestro. Pudo tener esa alegría de ver a su maestro vivo, resplandeciente, con un cuerpo glorificado, porque supo que esperar. Los otros no tuvieron en ese momento esa experiencia, la tienen después cuando Jesús aparece a los discípulos. ¿Sí? Correcto. Estuvo ocupada el viernes y después estuvo ocupada el domingo a primera hora. Correcto. Quedémonos un segundito, ahora vamos a los 2 puntitos. Primero, María pudo tener la experiencia de ver a Jesús y de ver que era una absoluta, completar el cuadro, ¿no es cierto? María pudo ver antes que nadie ese circuito completado, no solamente un Jesús que fue crucificado, no solamente un Jesús que fue sepultado, sino que ahora un Jesús que no estaba en la tumba, o si estaba en la tumba, estaba vivo. Y pudo dialogar y pudo ver.
porque supo esperar. Y esto yo lo conecto con la conexión que hicimos en el día de ayer con los discípulos de Emaús. ¿Cómo es Dios y cómo trabaja? Dios no trabaja a través de la evidencia que nosotros de pronto pedimos, sino que Él tiene propios planes. ¿Por qué? Porque los planes y las estrategias de Dios son mucho más profundas que las nuestras. Acuérdense lo que dijimos ayer. ¿Por qué Jesús no les habló a los discípulos de Emaús? Les habló, pero no les dijo, muchachos, no se pregunten más nada. Yo soy Cristo. Les puedo mostrar. Tranquilo. ¿Y por qué no les dijo eso? ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer? Me voy a sentir frustrado si no se acuerdan. Ayúdenme porque yo tampoco me acuerdo. No. El tema era Jesús no los enfrentó. Hay varias razones, los comentaristas y los teólogos hablan de distintas situaciones por lo cual los discípulos de Camino de Emaús no lo distinguieron que era Cristo que hablaba con ellos, porque la confianza y la fe de esos discípulos tenía que estar basada no en milagros o evidencias externas, sino en la historia, en la palabra escrita. Porque Jesús los confronta y dice, ¿no recuerdan ustedes lo que la profecía decía? Que tenía que padecer y demás. Y dejarles en el corazón de esos discípulos esa sensación que tuvieron los discípulos cuando siguieron a Emaús. ¿Qué dijeron los discípulos en el camino a Emaús? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Y por qué ardía el corazón de esos discípulos? Porque encontraban en el relato de los hechos escritos correlación con la realidad que ellos estaban viviendo y confianza en que era un circuito que se cumplía, no que quedaba en el olvido. No eran palabras dejadas al azar, sino eran palabras que tenían un retorno y había cumplimiento, no ardían. Claro, esto es así, darse cuenta, abrir los ojos, volver en sí. Eso es lo que buscó Jesús. Y vuelvo al caso de María. Para volver en sí, uno necesita ¿qué? Necesita tiempo y necesita reflexión. Las cosas no son tan así como a veces creemos. El delivery nos ha cambiado la cabeza, pero no es todo delivery, gente. Hay cosas profundas que deben ser ¿qué? Deben ser pensadas, deben ser meditadas. Y a veces lo único que hay que hacer, en lugar de salir corriendo, es quedarse quietito pensando al lado de Jesús para que las respuestas aparezcan. ¿Ok? Esa es una cosa. Y la segunda cosa, Héctor, vos habías levantado la mano. ¿Vos habías levantado la mano? ¿Se pasó? Ah, sí, sí. Que iba a seguir de camino. Correcto. Que ellos demostraran interés, ¿no es cierto?, en retenerlo. Exactamente. Y se dan cuenta que es Cristo cuando Cristo pide la bendición. Miren lo que dice el deseo de toda la gente, página, en el capítulo El Señor ha resucitado, página 730. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. ¿Lo creemos? Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. ¿Lo creemos? En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Iba a decir a quien Él se le antoje, pero claro, porque es un antojo. En realidad el antojo de Cristo pasa por todo ser humano. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Recuerdan ustedes? El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, jamás. Mas el agua que yo le daré
el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. No tendría que haber ninguno de nosotros duda alguna de esta situación. Ya se quedaron muchas tumbas vacías en la historia. La tumba de Lázaro estaba vacía. Dice el comentario que cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, no pudo impedir que otros muertos resucitaran. Dice la Biblia, dice los comentarios de hermana Juárez, que cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó? Hubo como una resurrección especial y yo me puse a pensar, y ahora mi señora me va a retar, que a lo mejor en esa resurrección resucitó Juan el Bautista. No hay ninguna evidencia bíblica de que en la resurrección que dice que, ¿por qué? Porque Jesús se lleva a esta gente que resucitó como primicias al cielo. ¿Estaba Juan el Bautista? Y a mí se me ocurre que sí, pero a mí se me ocurre porque no hay evidencia bíblica. Algunos resucitaron. Hay tumbas vacías y no es la única la de Jesús, sino hay otras tumbas vacías. Claro, la tumba que había recibido a Lázaro en primera instancia la volvieron a llenar después con Lázaro, porque Lázaro no fue resucitado solamente en términos de vida mundana. Pero esta gente fue resucitada y ahí ascendió con Cristo al cielo como primicias, diciendo, señores, el poder de Cristo está intacto. Ahora, síganme. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial, dice la hermana Juan. ¿Qué es algo trivial? De poca importancia. ¿Qué otro sinónimo podemos encontrar? De poca importancia, algo trivial. Común, sí, poca importancia, poco valor, un elemento de poca consideración. ¿A ustedes le da lo mismo si hay un calendario rojo, amarillo o negro o alguna cosita así, un elemento menor que yo tengo que colgar en casa? Y es menor, si está, está, y si no está, tampoco está. ¿Qué tienen ustedes en la casa de ustedes que es un elemento trivial, que le da lo mismo que esté o que no esté? ¿Qué elemento de la casa de ustedes consideran trivial? Nadie diga el marido, menos el marido. Un adorno. ¿Pero lo ubican al adorno o tiran así un adorno? A ver, cada uno tiene algo trivial en la casa. ¿Qué es? Un adorno. ¿Vos sabés qué adorno es, Claudia? No, cualquiera no. Decime Diana. Trivial, puede ser desechado. Otra cosa trivial. Puede ser que esté y puede ser que no esté. No da lo mismo. Da lo mismo, ¿no es cierto? Algunos son medio obsesivos con algunas cosas, pero da lo mismo. Una escoba es una escoba. Por ahí a mi señora le gustan las escobas de palma, así que había que andar buscando las escobas de palma. Una escoba es una escoba. ¿Para qué sirve la escoba? Pero... trivial. Para el creyente, dice la hermana Juárez, la muerte es, ¿cómo es que dice? Es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. Cuidado con nuestra cultura italiana y española, que hacemos un culto de la muerte. Yo me acuerdo de mi abuela Cristina, ir al cementerio llevaba todos los elementos, el cuchillito gastado para limpiar las tumbas y las flores. Está bien, porque había cariño, pero hay toda una industria de la tumba. Yo nunca más fui al cementerio. Si me tengo que ocupar de todos los muertos de mi familia, tengo que poner una pompa fúnebre y hacerle competencia al coco. Pero esto me llamó la atención. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Le pregunto, hermano, ¿a usted le preocupa la muerte? ¿Tiene miedo a la muerte? ¿No lo deja dormir el tema de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando usted se muera? Yo tengo mi teoría, pero... Hermanos,
Nos creemos el centro del universo. Nos creemos el centro del universo. Y sin necesidad de entrar en detalle, descubriendo cuál es el valor que le asigna Cristo en primer lugar. Y Cristo no le asigna mucho valor, porque para Cristo es una siesta la muerte. Es dormir. La Biblia habla de la muerte como un sueño y serán despertados, ¿no es cierto? Es un sueño. Lázaro duerme. Déjenlo salir. ¿Por qué Dios no le da tan...? Porque es un elemento menor, no tiene nada que ver. Además, es el dueño de la vida. Y si alguno de sus hijos baja al descanso, baja a dormir una siesta, es nada más. Por eso es lindo recordar al centurión romano en Lucas 7, cuando el centurión entiende la autoridad y el poder de Cristo, le dijo: Señor, no necesitas venir a mi casa, di la palabra y mi siervo será sano. La enfermedad de la salud estaba a distancia de una palabra. La muerte y la vida quedó a distancia de una palabra, porque cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, ¿qué pasó? No está lejos la vida y la muerte. Solamente el fallecido tendrá que escuchar, no sé de qué manera, esa orden de Cristo que diga: Carlitos, vamos afuera. Porque todas las cosas se le sujetan a Dios. Pero ahora, hermanos, cuando hablamos de esto lo entendemos y lo asumimos, pero dejemos de tenerle miedo a la muerte, porque Cristo considera la muerte como un elemento trivial, como un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarde mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño. Un momento de silencio y tinieblas. Yo les pregunto, ¿dónde estaban ustedes en la Revolución Francesa? ¿Dónde estaban ustedes en 1492 cuando Colón descubrió América? ¿Dónde estaban ustedes cuando los chinos descubrieron la pólvora? No, ni siquiera en el polvo de la tierra, porque es anterior. O sea, tendemos a pensar que toda la existencia de la vida del hombre, que si sacamos cálculos de la Biblia, estaríamos en unos 5 o 6 mil años, ¿no es cierto? Pero, gente, ha pasado la historia y la vida de este mundo con la no existencia nuestra. Y ha pasado la existencia sin nosotros y no ha habido ningún problema. Por ahí, en un momento de la historia, aparecimos. Tardamos unos 3 años en darnos cuenta que existíamos, porque ¿qué se acuerdan ustedes de recién nacido? No se acuerdan, hasta que empezamos a crecer y entramos a recordar algunas cosas. Vayan hacia atrás en la memoria a ver de qué se acuerdan. Lo primero que se acuerdan de la niñez de ustedes. ¿Serán recuerdos de qué? ¿De 5 años? ¿De 6 años? ¿De un cumpleaños? ¿De un regalo? ¿De 3? Bueno. Y después viviremos ¿cuánto? ¿60, 80, 90 años? Y vamos a desaparecer. O sea que si yo veo la historia universal de la Tierra, tengo un montón de años de no existencia que existencia. ¿Y usted cómo estaba cuando Colón descubrió América? Estaba cansado, estaba con sueño, tenía mucho trabajo, dormía, era feliz. No, es la no existencia. O sea, ¿por qué planteo esto? Porque a veces nos preocupamos por cosas que no tenemos injerencia, no hay manera. No hay manera. Hemos aparecido en la historia y reflexionamos en nuestros 80 años y tenemos la capacidad de reflexionar en esos 80 años y después cerrar los ojitos porque el Señor está en control de todas las cosas y alabado sea el Señor. ¿Y qué sé yo qué va a pasar después? Pero acá encontramos sentido a la no existencia previa y al sueño posterior, porque en algún momento el Señor me va a decir: che, terminó la siesta, vamos, porque las cosas ya las estoy acomodando. Ahora, mientras pasa eso, perdamos el miedo a la muerte. Cierro con estas 2 cositas nada más. María tuvo la enorme oportunidad de escuchar del mismo Jesús,
esas palabras de confianza que la historia estaba terminada, que el plan de Jesús se había cumplido, simplemente porque se quedó a esperar un poquito más. A los discípulos en el camino de Emaús les ardió el corazón porque se tomaron el tiempo para caminar esos 11 kilómetros que separaba Jerusalén de Emaús, para descubrir que quien estaba caminando al lado de ellos era Cristo. Y ahora, con lo que acabamos de ver, el foco de atención en la muerte, para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. Y tenemos que empezar a ver la vida como la ve Cristo, no como yo la veo. Tantas cosas se podrían decir, pero tenemos que terminar. Y termino con el último parrafito deseado que dice: la voz que clamó desde la cruz consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirá a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él, porque encima de todos los principados y potestades, por encima de todo hombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Dios está en control. ¿Y saben qué? Nosotros pensamos en la resurrección como algo grandioso. Después de todo, capaz que no es algo tan grandioso. ¿Por qué? Porque para Cristo la muerte no es un asunto de vital importancia. Es un sueño que hay que despertar. ¿Cuántas veces ustedes van, alguno que se durmió a la mañana, tiene que ir a trabajar y lo despierta? Es fácil. Bueno, a algunos es fácil despertarlo y otros no tanto. Hay que tirarle un baldazo de agua por ahí para que... ¿No es cierto? O alguien que se duerme, o el abuelo que se durmió en la silla. ¿No han despertado por ahí algún abuelo que se durmió en la silla? Es sencillo, no es tan complicado. Bueno, para Cristo tiene esa visión. Pero la diferencia es que ese despertar ahora es para una nueva vida. Un cuerpo glorificado, una mente glorificada, un espíritu vivificado, porque el Señor nos ha preparado para eso. Que el Señor nos bendiga para que esto pueda arder en nuestros corazones, para poder categorizar los asuntos de la vida como están categorizados en la mente de Cristo y no como a mí se me ocurre posicionarlos. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento de reflexión, gracias por este mensaje, Señor, que ha sido traído para reflexionar en esta Semana Santa, y sobre todo gracias, Señor, por todas las lecciones que nos deja la resurrección de Cristo Jesús, por la espera de María, por el caminar de los discípulos en el camino de Emaús, por poder entender, comprender y darse cuenta cuáles son tus verdades más profundas. Señor, bendícenos para que podamos tener una visión de la muerte como la tiene Cristo Jesús, y mientras esperamos la segunda venida de Él podamos hacerlo con confianza, sabiendo que tú sigues en control a pesar de todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, agradecemos a todos por su presencia en esta noche. Los esperamos mañana a las 10 horas, todos aquellos miembros que no cuenten con niños, porque mañana va a ser presencial para el grupo número 2. Que Dios los bendiga y que tengan un muy feliz sábado. Buenas noches. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio de
restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas Jesús